Quiero hablarles en esta mañana de los espíritus de mentira y de muerte. Porque una de las cosas que me cautivaron del Señor Jesucristo es que el tiempo que Él pasaba a solas, orando en la presencia del Padre, y también el tiempo que estaba con las multitudes y cómo les daba palabra que les ayudaba a sus vidas, a sus familias, al que quería oír. Otros iban a discutir y se iban como habían venido. Otros solamente iban porque Él multiplicaba panes y peces y comían gratis y se iban al final como querían. Pero había mucha gente que le buscaba. Y en esta mañana vamos a empezar unos estudios sobre estas dos cosas, porque es el fundamento de todo lo malo y tenemos que saberlo. Hermanos, es necesario que sepamos las cosas. El cristianismo se basa en la fe en Dios, pero el cristianismo no es para gente que no lea, que no estudie o que tenga una mente pequeña. Al revés, tú puedes echar mirada hacia atrás y vas a descubrir que el gran avance científico, musical o de cualquier área fue los tiempos que la mayoría de ellos eran cristianos. Y tú puedes hoy ver cómo las grandes asociaciones, grupos o gente que está ayudando a nivel mundial fueron fundados por cristianos. La Cruz Roja, Alcohólicos Anónimos, Médicos Sin Fronteras. Vas a ver que lo mejor que tiene hoy el mundo está basado sobre hombres y mujeres que creían en Dios, que leían la Biblia y que buscaban a Dios. Pero esto no quiere decir por eso quiere decir que algunos creen que el cristianismo es para débiles, que va, el cristianismo hoy es para valientes. Porque hay que tener mucho valor para, como dijo Santiago, ponerse delante de una sociedad y decir, el aborto es pecado, es matar un ser. Esto hoy es fuerte, es muy fuerte. Hoy hay que ser valiente para levantar la Biblia y decir, yo creo en Dios y quiero en este libro. Esta semana, mientras yo hacía una venta en una ferretería, es una familia que tiene 2 ferreterías y no han puesto a las hijas, y yo le hablaba, y una siempre está con el rum, y decía, mira, yo tengo números de latón y tal, dice, mira, esos números vienen bien para la Ouija. Digo, olvídate de la Ouija y lee la Biblia, porque te estás metiendo en caminos oscuros donde tu alma va a estar llena de miedos y de temores. Porque no conozco a nadie, y he ministrado ya unas cuantas personas que se metan en esos campos y no tengan miedos, temores, sombras, luces, golpes y un montón de cosas. Pero cuando el Señor entra, hay liberación. Y por eso queremos conocer y queremos saber. Una de las cosas que tenemos que entender como cristianos es que la Biblia es un libro espiritual. Es un libro espiritual. ¿Tiene historia? Sí. Pero no es un libro de historia. ¿Tiene filosofía? Sí, pero no es un libro de filosofía. ¿Tiene doctrina y enseñanza? Sí, pero no es un manual de rituales. La Biblia es un libro espiritual. Dios cuando se manifiesta al hombre, no intenta demostrar en ningún momento que Él existe. Se manifiesta y le dice al hombre, yo soy tu creador. Y la palabra de Dios habla exactamente igual. Y vamos a ir leyendo partes de la Biblia. Dice el Salmo 119, por eso es bueno que tengan sus Biblias, y si tienen poca práctica, pues pueden hacer 2 cosas. O ponerse al lado de alguien que la maneje, o traérsela por ir a su papel, ir apuntando y luego leerlo en casa. Salmo 119, versículo 103 al versículo 105. Y porque la Biblia, Macho, si no se trata de ir, ponte una silla, ponte ahí, si no estás todo el rato para atrás, cariño. Entonces vamos porque la Biblia es un libro espiritual, está escrita para tu espíritu y para tu alma. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está hablando el salmista y está hablando de que la palabra de Dios es luz, le ha dado inteligencia, le ha dado sabiduría. Ahí está. En
el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 63, dice el Señor Jesucristo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, Jesús dijo, las palabras que están ahí son espíritu y son vida, son para el hombre. Y el escritor de Hebreos, cuando está escribiendo en su epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice el Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Perdón? Mira, Hebreos 4. Amacho, ¿me haces el favor de ponerte ahí alguna silla al lado y les ayudas, cariño? Así vamos todos. Hebreos 4:12. Así, por clases. Oh, qué bien. Israel solo, nadie le quiere a Israel. Hay que orar por él. Tenemos que amar. Está solo ahí. Bien, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿De qué está hablando? Del hombre interior, de la hombre y mujer, de su espíritu y de su alma. Y Pablo en 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y hay que entender eso, que la Biblia es un libro espiritual. Hermanos, hace poco yo en casa estaba buscando un manual de no sé qué aparato era, porque nos pasa esto, compramos cosas, las ponemos y luego vas a buscar algo porque y no sabes dónde dejar el manual. Y fui a buscar el manual y no encontré el manual del aparato que era. No lo encontré. Hermanos, cada cosa tiene su manual para saberlo usar. Y el hombre y la mujer, cuando tiene una vida delante, tiene que saber que esa palabra es una palabra inspirada por Dios a través de 400 años por un montón de autores, y es para nuestra alma y es para nuestro espíritu. Entonces, ¿por qué la Biblia es un libro espiritual? Porque hay una realidad en la humanidad, que el hombre, la mujer, somos personas esencialmente espirituales. Somos espirituales. Nos diferencia de los animales el que tenemos espíritu eterno. Un animal no tiene conciencia de eternidad ni de la muerte. Un animal no tiene el área sentimental y emocional que tiene el ser humano. Hay una diferencia. Gracias a Dios por los animales, y porque a veces uno se maravilla y dices, si es que son mejor que las personas. A veces hacen cosas que ni una persona las hace. A veces es así. No hace mucho veíamos una película en Sol y yo en la televisión, y era basada en una historia real de Japón, de un perro. Un perro que vivía en una familia y que el hombre se iba todos los días a trabajar y el perro le acompañaba hasta la estación y se quedaba hasta que el hombre volvía. Pero uno de los días que el hombre volvía, le da un infarto y se muere. Y el perro estuvo en la estación hasta que murió. No se movió. De hecho, en aquella estación, luego sacan las imágenes reales, hicieron un monumento a aquel animal. Ayer estuvo esperando a su amo, no venía. Yo siempre le veo ir, tendrá que volver. Y allí murió el animal, y le hicieron un monumento, y se ve en una fotografía de la película, al final, las imágenes de un monumento a aquel perro. Hermanos, hay cosas tremendas. Ahora, el hombre es un ser espiritual. Por eso es que Dios dio una palabra espiritual, para ayudarnos en la era espiritual. Y lo primero que dice, si somos un ser espiritual, lo primero que tenemos que admitir es que en esta tierra estamos viviendo una vida temporal. Vamos a ir al Salmo 4. Salmo 4, versículo 5 en adelante. El salmista le dice a Dios:
Han de saber Jehová mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Selah. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahí está. Necesitamos una palabra espiritual porque estamos aquí un tiempo. Nos guste o no, estamos un tiempo. Este es el drama de mucha gente que no tiene a Dios. El sentirse temporales. Sentir que un día van a dejar todo esto y que no saben qué va a pasar, ni a dónde van, ni qué ocurre. O también entender y saber que tarde o temprano, todo lo que tú quieras amontonar, poner o subir o llenar los bolsillos, al final se va a quedar aquí. Porque somos temporales. Lo somos. Los trajes de los difuntos no tienen bolsillos. Van sin bolsillos. Por eso son más baratos. Porque van sin bolsillos. No valen para nada. Hace poco hablaban con no sé el nombre exacto, pero son personas que se dedican a adornar a los difuntos, un tanopráctico, tanatopráctico, algo así. Y le dijeron, bueno, y le preguntó el que le entrevistaba, ¿y usted cómo pone un traje a un difunto que está todo tieso? Dijo, es muy sencillo. Me den el traje que me den, como ya no me vale para nada, lo corto con unas tijeras, le pongo la parte por aquí, le pongo por aquí, como no le mueve, ahí está. Y el hombre dice, mira, tan anchos. O sea que hasta el traje, aunque te buenas, como sea un traje de Armani, de Emilio Tucci, te vaya hecho lo que sé, Versace, o te vayan hecho con la mejor seda, te va a dar lo mismo. Va a llegar un listo, taca, 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 ¡bum! Y ahí está gelado. Ahí está. El hombre es un ser temporal. Y porque es un ser temporal, entonces necesita una palabra eterna. Es temporal en cuanto a la vida, pero en cuanto a la existencia, la Biblia habla de la eternidad del hombre. Y vamos a leer en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés es un libro muy profundo, que lo puede leer en su casa con calma. Eclesiastés 3:11 dice, está hablando de Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y mira lo que dice la Biblia, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Nunca dejaremos de existir. Nunca. Nunca. El hombre se cree que es Dios, y él me dice, anoche veía yo un reportaje, a última hora ya no estoy acá porque se estaba alargando bastante, sobre los grandes dictadores de la historia de la humanidad. Y todos tienen un patrón común, creyéndose que eran dioses. Idi Amin se hizo proclamar por ley el Señor y Rey de los animales del universo. Ni más ni menos. Se hizo proclamar por ley. Y lo escribió en las leyes de su pueblo. Ahí está. Y otros se creyeron cualquier otra cosa. No, hay una cosa que tenemos que entender, y es que el hombre que tenemos eternidad, y a veces no llegamos a alcanzar aquello. ¿Sabes? Cuando estás en la vida normal, la gente sube, baja, se ríe, fiestas, que si el vino, que si la tarta, cuando todo eso está bien. Pero cuando tú entras en un hospital y te toca, Sol y yo nos ha tocado vivir meses en un hospital por una hija. Cuando entras en un hospital y especialmente a las salas donde están los niños y salas donde ya sabes que hay ahí, no es un constipado lo que hay ahí, ni una gripe, ni un granito, hay cosas serias. Cuando entras allí, el hombre se queda, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Porque a mí un montón de lagunas. Y se necesita una palabra espiritual para llenar el corazón del hombre. Porque el hombre ante la eternidad, ¿qué dice? Nada. ¿Sabes tú cuál fue la obra más importante, más traducida en el mundo de Dante? Está la Divina Comedia. Y está relacionada con la muerte, con el infierno, con el cielo. Es la gran obra.
de ese hombre. Traducida en todos los idiomas, ha sido llevada al cine, ha sido llevada ahí está, pero la inquietud de aquel hombre. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es eterno y tiene esa inquietud. Ahora, la Biblia habla de que esa eternidad tiene un fin. Vamos a leerlo en Juan capítulo 5. El fin del hombre eternamente son 2 lugares, lo declara la palabra de Dios. Juan 5:25. Mira lo que dice Dios, el fin eterno de la humanidad está solamente en 2 lugares. De cierto son palabras de Jesús. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Un día en la historia de la humanidad, todos los cementerios se van a quedar vacíos. Se van a quedar vacíos. Saldrán todos los muertos al juicio de Dios. Unos para ir eternamente al cielo, otros eternamente al infierno. Es más, dice la palabra de Dios, y estos días, con estos problemas que hay de los barcos que vienen de Oriente hacia Italia, me acordaba, dice la Biblia, hay un texto de la Biblia que dice, y los mares devolverán los muertos que hay en ellos. Tremendo, cuando toda esa gente anónima de repente resuciten desde el fondo del mar. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre, es un ser eterno. Dios ha dado una palabra espiritual, que es la Santa Biblia, para que el hombre busque un camino espiritual, resuelva sus inquietudes y también resuelva aquí dónde va después de la muerte. Porque la religión no salva, la filosofía no salva, las teorías no salvan. Estábamos Sol y yo en Roma el día que murió el Papa Pablo VI. Y justo el anuncio de la muerte del Papa se hizo un domingo. Estábamos en el hotel y allí entró un italiano gritando por todo el restaurante, el Papa morto, chillando. Se le olvidó que nos tenía que dar de cenar. Por todo el restaurante del hotel. Y fuimos el lunes, queríamos ver la Capilla Sixtina a ver si la podíamos ver. Y ahí nos encontramos en la Plaza de Roma, la Capilla Sixtina cerrada, y de repente por los altavoces anuncian en todos los idiomas. Por eso sabíamos lo que anunciaban, porque lo dijeron en español. Y dijeron, rogamos a todos los que están en esta plaza que levanten oraciones a favor del Papa muerto para la salvación de su alma. Eso lo oí con mi esposa en la Plaza de San Pedro, en Roma, Italia. Y le dije a mi esposa, pero ¿cómo es posible que alguien que dice que representa a Dios en la tierra, que es el vicario de Cristo, que según la doctrina católica no se equivoca, ¿cómo puede ser que muera y no sabe dónde va? Aquí falla algo. Aquí falla algo. ¿Por qué? Porque la salvación viene a través de la palabra de Dios, que es un libro espiritual, y a través de la sangre de Cristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ahora, el mundo espiritual tiene 2 reinos y 2 señores. Créelo. Y el hombre solamente puede servir a uno o a otro. Muchos contemporáneos de Jesús le preguntaron a Cristo, Señor, ¿podemos creer parte de tu palabra? Y también podemos creer otras cosas, porque así vivimos. Y Jesús les puso un ejemplo. No existe una fuente que eche agua dulce y amarga a la vez. No se puede servir a 2 señores. O se ama más a uno y se odia al otro, o a la inversa. O a la inversa. No se puede. Tú no puedes tener intereses en todos los sitios. No puedes tener intereses. Y si tienes intereses en 2 sitios, entonces estás traicionando la moral y la ética. Dice Mateo 6:33. Dice allí la palabra de Dios.
Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El reino de Dios y su justicia. Hay dos reinos. Y también existe el reino de las tinieblas. Efesios 2:1. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay dos reinos, hay dos señores. Y tú con tu espíritu, con tu forma de vivir, de pensar, sirves a uno o sirves a otro. Jesucristo dijo, el que no junta conmigo, desparrama. Y él llevaba a la gente a una decisión. Se acercó a un pescador llamado Pedro y le dijo, si tú quieres ser pescador de hombres, ven y sígueme. Y no volvió a insistirle. Dios es un Dios que nos ha dado el gran derecho de la libertad de escoger. Pero nosotros escogemos a quién servimos. O a las tinieblas, o a la luz, o al reino de Dios, o al reino de las tinieblas. Ahora, ¿el reino de Dios en qué se basa? El reino de Dios se basa en la verdad. Juan, capítulo 14, versículo 6, palabras de Jesucristo. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras de Jesús. Tú puedes estudiar todas las creencias, filosofías, religiones, ideas y sectas. Vas a descubrir tres cosas características del cristianismo, de lo que enseña la Biblia. Una, que uno se salva o se condena por la fe. Dos, que el que fundó el cristianismo resucitó de los muertos y él dijo, yo soy la verdad. No contengo la verdad o no digo la verdad, yo soy la verdad. ¿Sabes? Y la tercera es que toda la palabra escrita proféticamente se ha ido cumpliendo al cabo de los tiempos. Aún la que ha costado entender o creer. Yo me acuerdo cuando en Apocalipsis hay una palabra que dice que un día ocurrirán cosas en una plaza principal de una nación y que en ese momento todo el mundo verá lo que ocurre allí. Y yo recuerdo cuando iba a la escuela dominical de niño y cuestionaban esta palabra, decían, ¿cómo alguien, una cosa que ocurre en la otra punta, la va a poder ver todo el mundo? ¿Cómo se asimila esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Y en los años 50, 60, ¿cómo puede ocurrir aquello? Y hoy, ¿quién se maravilla de eso? Nadie. Absolutamente. Porque ahora mismo, ayer se ha celebrado un acontecimiento musical de orden mundial, Eurovisión, y lo han visto en todo el mundo cientos de millones de personas a la vez. Y cuando ha sido la conquista de Estados Unidos en Irak que entró, fue la primera guerra que es televisión directo. Parecía que estábamos jugando a la Play, ahí con los cascos, las cámaras, en el momento estábamos viendo. Y mientras el hombre pisaba la luna, nosotros en la tierra mirando en ese momento. Hermanos, palabras que Dios ha dado se cumplirán y se seguirán cumpliendo. Ahora, ¿en qué se basa el reino de las tinieblas, el reino del diablo? Algunos quieren quitar al diablo del medio, diciendo, no, el diablo no existe. El diablo existe, amigo. El diablo existe y es una gran realidad. Y eso lo iremos viendo en los próximos domingos. El reino del diablo se basa en la mentira. Juan 8:44. Mira lo que dice Jesús. Está contestando a contemporáneos de su tiempo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Tú lees el comienzo de la historia de la humanidad y vas a encontrar estas dos cosas. El hombre pecó por mentira y el hombre conoció el primer asesinato dentro de la familia. Caín mató a Abel. Ahí está, las obras del diablo. El reino de las tinieblas es un reino que se basa en la mentira. Ahora, ¿sabes tú lo que tiene la mentira? Que está rodeada, envuelta con partes de verdad. ¿Tú sabes lo que es una estafa? ¿Saben ustedes lo que es una estafa? ¿Sí? Bien. Una estafa es que si esto fueran roles, que no lo es un reloj de estos de Made in China, el chino que me dice es bueno, porque lleva tiene 3 años y funciona. Es que te pone roles aquí por dentro de cualquier maquinaria. Eso es una estafa. No se miente sobre lo que no existe, ni sobre lo que no puede ser. Nadie sale en televisión o en una filosofía y dice, los elefantes vuelan y los camellos bucean como los delfines. Nadie se cree eso. Porque la mentira coge una verdad o una parte de la verdad y la molda a los intereses morales o espirituales de la persona. Hay un chiste en Madrid que se dice, no es lo mismo vivir en la calle Joaquín Costa que vivir a costa de Joaquín. No es lo mismo ser la hija del rajá, ¿saben quién es un rajá? Ella, que lo que raja la hija. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces vamos ahí. Yo me he criado en un barrio muy humilde de Madrid. Les voy a contar algo muy personal. Yo no he sido no soy bueno ahora, pero es que antes era peor. Menos mal que el Evangelio me salvó y me cambió. Yo era una familia muy humilde y como niño me tenía que buscar la vida si quería comer algunas cosas. No he pasado hambre, pero cerquita de la valla sí he estado. Y yo recuerdo que allá en Madrid existe el rastro en Madrid. Y entonces ahí van los que llamamos los charlatanes, que vendían productos que no valían para nada, pero parecía que valían. Y había uno que había inventado un truco. Cuando salieron las medias para las mujeres, porque esto yo que soy muy antiguo, y cuando yo nací no existía el bolígrafo, o sea, es algo que yo descubrí yendo a la escuela, el bolígrafo, no existía. Y eran las medias. Entonces, claro, el problema de las medias era que se rompían. Y tú veías en todas las droguerías una señora en un rinconcito con una puntita así, reparando medias, porque era más barato repararlas que comprarlas. No había dinero para comprar. Y este inventó un truco, un charlatán. Y se hizo un corcho así, con muchos alfileres. Y él decía, tengo la media irrompible. Y hoy la voy a dar regalada, que es americana, porque todo lo que se quería vender al señorazo era americana. Ya los chinos todavía nacían, pero estaban llamándola. Era lo que era americano. Y entonces el truco era que él clavaba la media a favor de los puntos y hacías así y no se rompía nunca. Claro, necesitaba un ayudante, era yo. Él me enseñó a coger la media. Me daba una peseta, que era de papel, por estar 1 hora con él trabajando. A ver, un voluntario. El voluntario era yo, o sea, estaba todo amañado ya. Todo estaba así. Yo salía allí. Yo, voluntario, y no sujetar al niño. Ya sabes, voluntario yo sujetaba la media como él me había enseñado. Miren, este niño que me está ayudando, que no entiende, encima me ponía de bobo, pero bueno, yo me llevaba la peseta que era lo que iba. Pumba, hacía así, miren, no se rompe, la vendía. Cuando la vendía un montón, se paraba el tema, y me decía, niño, vete, yo me tenía que ir. Dejaba como 1 hora para que viniera público nuevo, y otra vez repetíamos la historia. Al cabo de la mañana llevaba unas 3 pesetas, que con eso era el rey del barrio. Pero luego tenía que seguir trabajando con mi padre. Bien, ¿por qué les cuento esto? Esta es la historia, trasladenlo al ámbito espiritual, filosófico y moral del mundo.
Cuando el hombre se mueve en el reino de las tinieblas, está rodeado de trocitos de verdad y con mucha mentira. Y siempre hay gente en el medio que va a ayudar, va a colaborar. Mira, esto no se rompe, esto no pasa, esto deja... No es así. No es así. Porque el diablo es padre de mentira y homicida, y no hay verdad en él. Ahora, ¿qué ocurre? Dice la palabra de Dios que el hombre, mientras viva en el área espiritual, solamente se puede servir a un Señor. Podemos escoger, si podemos, si queremos ser médicos, abogados, electricistas, fontaneros, albañiles, conductores, si podemos. A unos, pues, no hemos podido escoger. Yo aprendí un oficio porque mi padre necesitaba dinero en casa y dijo, este niño tiene que trabajar. Se fue un amigo suyo que tenía un taller fontanero, coge a mi hijo y paga lo que puedas. Me dijo, niño, y cogió así, José, a partir de mañana a las 8 trabajar con este hombre y te va a enseñar el oficio. Toma. ¿Quién decía que no? Nadie. Yo esta semana hablaba de mi padre y yo dije, mi padre era buena gente, pero tenía un brazo que eso era veloz y largo. Estuviera o no estuviera en la mesa, llegaba. Antes de que te dieras cuenta había llegado. Y lo sabía porque sonaba clac y tú hacías así con la cabeza. Era así. Ese era mi padre. Y ahí está. Aprendiendo allí y siendo. Y estando ahí. Bien. Cada persona puede escoger en la vida muchas cosas, pero en el ámbito espiritual no puedes intentar ser cristiano o creer en Dios o buscar a Dios o negarle sin consecuencias. Tienes que servir espiritualmente a un Señor. Miren lo que dice Josué 24:15. Josué fue uno de los grandes líderes de Israel. Y estaba rodeado de gente que practicaba paganismo, idolatría, canibalismo y un montón de cosas, hasta sacrificios humanos. Y Josué se pone delante del pueblo que él dirige y pone a su familia al lado. Y Josué dice, y si mal os parece servir a Jehová, a Dios, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a que sirvieron vuestros padres, o sea, sigue todas las corrientes que tú quieras, a ver dónde han llegado ellos, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escoge lo que quieras. Lo que te enseñan tus padres, o otras ideas, escoge lo que quieras. Pero él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. El hombre tiene que buscar a quien sirve con su vida, con su alma. Hemos visto, la Biblia es un libro espiritual. Hemos aprendido en esta mañana también que la realidad del hombre es que es un ser eterno y es un ser espiritual. Y que hay cielo y que hay infierno. Algunos dicen, no, es que como Dios es tan bueno, puede echar a alguien al infierno. No se trata de eso. No se trata de eso. Dios solamente va a juzgar como juez justo. Nada más. Porque la Biblia, como dice, habrá juicio para todos. Y no porque tú tengas una idea o yo otra te vas a salvar a condenar. No. Esa no es la base de la vida espiritual ni de la eternidad. El destino eterno no se basa sobre ideas o sobre opiniones. Se basa sobre fundamentos espirituales. Y los fundamentos espirituales la Biblia declara abiertamente que está el reino de Dios y la luz y la salvación, o el reino de las tinieblas con el diablo y la perdición, y no hay más. Un reino se basa en la verdad y otro reino se basa sencillamente en la mentira. La verdad es algo muy potente. La verdad es una de las herramientas o de las fuerzas más grandes que pueda tener la humanidad. Hasta el punto la verdad no la aguantan ni los gobiernos. Y te voy a decir por qué. Todos los gobiernos tienen documentos clasificados. ¿Por qué? Porque hay verdades que no se pueden saber. Hay verdades que no se pueden saber. Las hay. No me digas lo que han hecho, no. Y hay leyes que dicen, estos documentos solamente se sacarán a la luz después de 80 o 100 años. Casi siempre después que la generación que lo vivió haya muerto. Ahora estamos viendo documentos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, a esta. ¿Por qué? Porque se basan en mentiras. En mentiras.
Ahí está. La mentira esclaviza al hombre. La mentira solamente nos trae tinieblas. La verdad de Dios trae luz